Un cordial saludo para todos, espero estén bien. Mi nombre es Milton Steven Triana, soy estudiante de licenciatura en Filosofía de la UNAD, la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Esta es una presentación para la materia Seminario Doctor Filosofía Moderna. Tiene como tutor al señor Dairo Iván Vázquez. Todos los intereses de mi razón, especulativos y prácticos, se combinan en las tres siguientes preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? Esta es una frase del filósofo alemán Immanuel Kant, o Immanuel Kant si lo quieren llamar de esa forma. Al ser un seminario de autor, debe tener un foco de estudio, y este es precisamente este filósofo Immanuel Kant. Toda gran filosofía comienza por intentar responder una pregunta. Kant, como buen filósofo, se preguntaba muchas cosas a sí mismo. Hoy intentaremos responder a esas tres preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Y le agregaremos una cuarta pregunta, que es el hombre. Esas preguntas son aparentemente sencillas y de fácil respuesta, y se podría responder desde una estructura lógica, pero la idea es indagar en el pensamiento de Kant y responderla desde sus postulados. Para intentar dar respuesta a la primera pregunta, ¿qué puedo saber? Daremos utilidad a la obra cumbre de Kant, La crítica de la razón pura de 1781. Pero es preciso tener claridad desde la postura kantiana de una serie de terminologías tales como empirismo, racionalismo, conocimiento, así como se postula en la imagen, pues Kant realizó una síntesis de la filosofía anterior a la modernidad, donde trata el racionalismo y el empirismo. Pero, además, debemos tener claridad de otro tipo de terminologías tales como el entendimiento, sensibilidad, espacio, tiempo, fenómeno, nómeno, etc. Por lo cual, no es tan fácil dar respuesta a la pregunta. Como la pregunta es ¿qué puedo saber? Entonces se debe plantear la posibilidad de ese conocimiento. Por un lado, el racionalismo plantea la posibilidad del conocimiento mediante la razón. El empirismo, la legitimización de ese conocimiento, se da por medio de la experiencia. A partir de estos dos elementos, Kant va a plantear legitimar todo conocimiento. Va a tomar estos dos elementos, el empirismo y el racionalismo, para establecer los límites de la razón, es decir, lo que la razón puede conocer por sí misma, y de esta forma va a intentar sentar las bases que hacen posible todo conocimiento, ya sea conocimiento científico o conocimiento filosófico. Kant estudia el papel de la razón al momento de conocer. Por otra parte, afirma que tanto el empirismo como el racionalismo son dos formas diferentes de realismo. Recordemos que el realismo sostiene que para el acto de conocer lo determinante es el objeto, es decir, la cosa que conozco. El sujeto conocente, o sea el hombre, vendrá a ser como un espejo en el cual las cosas se reflejan. Aquí ya tenemos una primera impresión del ser humano, que nos va a servir para más adelante responder la cuarta pregunta. Entonces, decimos, el sujeto puede conocer y construye su realidad, por un lado. El racionalismo dando uso a la razón y el empirismo a los sentidos, tal como se plantea en las imágenes que aquí se presentan. En esta instancia es preciso aclarar que los contenidos copernicanos son bastante complejos, no son tan fáciles de entender. Para entender la pregunta de Kant debemos tener en cuenta la teoría del conocimiento y la llamada revolución copernicana, puesto que aquí se crea un cambio de paradigma, donde se entiende que el sujeto puede conocer y construye la realidad. En su obra Crítica de la razón pura, Kant asegura que el conocimiento emana de dos fuentes: la capacidad del ser humano de recibir impresiones sensibles y la facultad de nuestro entendimiento de conocer al objeto por medio de dichas impresiones. Tratando de comprender y clarificar esta cuestión, que es la más importante para dar respuesta a nuestra primera pregunta, realizamos una especie de línea de tiempo, la que se presenta en la imagen, tratando de representar el proceso por el cual pasa el entendimiento para obtener un conocimiento. Y puesto como se dijo anteriormente, debemos tener claro algunos conceptos para poder comprenderlo. Entonces, comprendemos el entendimiento como un proceso. Mi entendimiento recibe sensaciones de afuera, o sea, del nómeno, la cosa en sí. Las impresiones que nosotros tenemos del exterior constituyen la materia del conocimiento. Luego, a través de nuestra sensibilidad, lo ordenamos en un espacio y tiempo.
Después, a través de nuestro entendimiento, le damos unas categorías de cantidad, cualidad, relación, etc., para tratar de configurar el fenómeno, entendiendo el fenómeno como aquello que conocemos. Por lo tanto, aquello que pasa por ese proceso es todo aquello que podemos conocer. Esto para dar respuesta a la primera pregunta. De esta manera, Kant plantea que nunca se tiene acceso a las cosas en sí mismas, sino que siempre se conocen de acuerdo a cómo las organiza la razón. Kant dice que la primera pregunta es meramente especulativa. Ya para la segunda, de la cual nos ocupamos en este momento, que es ¿qué debo hacer?, es preciso sustraer textualmente el siguiente párrafo de la crítica de la razón pura, aunque cabe aclarar que el desarrollo de esta pregunta está más en el libro Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. El párrafo dice lo siguiente, como aparece en la imagen. La segunda pregunta es meramente práctica, como tal. Puede ciertamente pertenecer a la razón pura, pero entonces no es trascendental, sino moral, y por lo tanto no puede, en sí misma, dar ocupación a nuestra crítica. Entonces, podemos comprender la inclinación y los aportes dados por Kant hacia la ética, pero es una ética ligada al deber, tanto así que se llamó ética deontológica. La ética kantiana no es un manual de instrucciones para cada situación, más vale está orientada a brindarnos unas pautas que debemos analizar desde nuestro conocimiento. Indica que toda ética debe ser formal, universal y racional. Para clasificarlo, como indica la imagen, todo debe estar dado por el deber. Kant describe tres tipos de acciones: contra el deber, conforme al deber y por el deber. Entonces nos dice, las únicas acciones que tienen valor son aquellas acciones que están dadas por el deber. De aquí surge lo que Kant llamó imperativo categórico, que es obra de tal forma que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Esta frase es la que en cierta medida da respuesta a la pregunta que estamos analizando, la cual es ¿qué debo hacer? Al mismo tiempo, esta frase se convierte en una regla para medir nuestros actos. Como estas tres acciones anteriormente mencionadas nos ponen en dilemas morales al ser llevadas a la práctica, Kant nos indica que si actuamos con buena voluntad, nadie podrá rechazarnos nada. Por otra parte, el imperativo categórico indica la forma como deberíamos actuar. Asimismo existe el modo contrario a este, el cual es conocido como imperativo hipotético. El imperativo hipotético, tal como su nombre lo indica, está fundamentado en hipótesis, lo cual, con un poco de razón, se puede desvirtuar. En este imperativo se actúa por el temor a un castigo. Ahora trataremos de resolver la tercera pregunta kantiana. Estas están relacionadas unas a la otra y en un orden cronológico, o sea que podríamos decir que se complementan. Entonces Kant se puede replantear la pregunta de esa forma: ¿qué puedo esperar si hago las cosas bien? ¿O qué puedo esperar si hago lo que puedo? Estas preguntas tienen la característica de ser prácticas y al mismo tiempo teóricas. Nos dice, haz aquello mediante lo cual te hagas digno de ser feliz. Hacerse digno de ser feliz es actuar como podamos de acuerdo al espíritu de la ley moral suministrada por la razón práctica. Aquí Kant infiere en la felicidad del hombre como finalidad, incitando a guardar siempre la esperanza de conseguir el objeto de felicidad. Kant nos indica que cada uno tiene los motivos para esperar la felicidad exactamente en la medida que se haya hecho digno de ella. Entonces podemos comprender el papel preponderante de la esperanza con la intención de encontrar la felicidad. Dice Kant, en efecto, toda esperanza se refiere a la felicidad. Esta esperanza cobra sentido si hay una inteligencia suprema capaz de asegurar el lazo necesario entre la necesidad de ser feliz y la incesante aspiración de hacerse digno de felicidad. Entonces, comprendiendo la pregunta y la respuesta desde la parte práctica y comprendiendo su relación con las anteriores, podemos entender que quien actúa de acuerdo a un imperativo categórico tiene la esperanza y felicidad en su ser, contrario a aquellos que rigen sus acciones según imperativos hipotéticos. Estos no ostentan felicidad en un sentido real. Ahora trataremos la cuarta pregunta kantiana, la cual está ligada con la antropología misma, pues las dos tratan de resolver el mismo cuestionamiento.
Como se puede observar en la pantalla, se expone el significado de hombre, pero recordemos que tratamos de responder a las preguntas desde el pensamiento de Kant. Por lo tanto, ese significado no da respuesta a la pregunta, aunque sirve como referente para ella. No vamos a encontrar significado específico en los textos de nuestro autor, lo que nos obliga a buscar esa concepción a partir de los diferentes aportes de su filosofía, tratando de dar sentido a la pregunta desde los aportes mismos kantianos. Emmanuel Kant no fue el primero en preguntarse por la existencia del hombre. Antes de él existieron tratados de la naturaleza humana. Por otra parte, se debe aceptar que Kant implementa un cambio de perspectiva, aun teniendo en cuenta que no da una respuesta a la pregunta a la existencia del hombre desde un aspecto general, sino desde su contexto, desde su propia cultura. Tratando de encontrar el significado kantiano acerca de la existencia del hambre, podemos inferir en una posible respuesta. Antes de ello es preciso aclarar que Kant habla del hombre en forma plural, refiriéndose a la humanidad en general, y claramente abarcando la existencia de la mujer. El hombre es el ser más completo sobre la faz de la tierra. Es un ser lleno de virtudes e imperfecciones. Es ese ser dotado de capacidades para construir el mundo que habita y para construirse a sí mismo como ser superior. Lo que lo hace diferente es su capacidad para dar uso de la razón, de ser ilustrado, inteligente, pensante, libre, etc. Esto por el lado bueno. Ahora bien, con palabras de Kant, también podemos observar aspectos desagradables del hombre. Es un ser que no puede negar su condición animal. Es un ser imperfecto, corrosible, perezoso, cobarde y muchas veces es incapaz. Por otra parte, podemos decir también que es un ser antagonista. También le gusta la comodidad y la concordia, pero sobre todo y principalmente es un ser racional, sociable, digno de felicidad en la medida que sea merecedora de ella. Muchas gracias por su atención, espero haber aportado al desarrollo de los interrogantes kantianos y desde luego fue un placer compartir esta experiencia con ustedes. Muchas gracias.